Bienvenidos a Cacho y Asociados, tu fuente confiable de conocimiento en contabilidad, derecho y auditoría. En esta entrega, abordaremos un tema crucial: conflicto de interés en el sector gubernamental, desafíos y soluciones. En este video, exploraremos cómo los conflictos de interés afectan a las instituciones gubernamentales y cómo podemos superar estos desafíos. Entendiendo el conflicto de interés en primer lugar, es esencial desglosar en detalle qué implica el término conflicto de interés en el contexto del sector gubernamental. Imagina un escenario en el que un individuo, que desempeña un papel clave en la toma de decisiones dentro de una institución gubernamental, se encuentra en una encrucijada entre sus deberes públicos y sus intereses personales. Este choque entre lo que es mejor para el bienestar público y lo que podría beneficiar directamente a esa persona crea lo que llamamos un conflicto de interés. Estos intereses personales pueden variar ampliamente y abarcar desde inversiones financieras hasta relaciones personales o afiliaciones a organizaciones privadas. Cuando alguien en una posición de autoridad o influencia dentro del gobierno enfrenta tales intereses personales, se plantea la preocupación fundamental de que su capacidad para tomar decisiones imparciales pueda verse comprometida. En otras palabras, su juicio objetivo podría estar sesgado por la posibilidad de obtener ganancias personales, favores o beneficios de alguna manera. Impacto en la gobernanza. Ahora, profundicemos en cómo los conflictos de interés ejercen un impacto poderoso en la gobernanza de un país. Estos conflictos no son meras abstracciones teóricas, tienen la capacidad de afectar directamente la forma en que se toman decisiones cruciales en todos los niveles del gobierno. Desde la asignación de contratos hasta la formulación de leyes y regulaciones, los conflictos de interés pueden conducir a decisiones que no se basan en el bienestar público y en la justicia, sino en consideraciones personales. Imagina una situación en la que un funcionario gubernamental influye en la adjudicación de un contrato a una empresa en la que tiene intereses financieros. Esto no solo perjudica a otras empresas legítimas que podrían haber brindado un mejor servicio, sino que también socava la igualdad de oportunidades y la competencia justa en el mercado. La influencia indebida de los conflictos de interés también puede llevar a la promulgación de leyes y políticas que benefician a unos pocos en detrimento de la mayoría. Cuando aquellos en posiciones de poder impulsan agendas que favorecen sus intereses personales, se erosionan los principios democráticos de representación y participación equitativa. Esto mina la confianza pública en el sistema y puede llevar a un sentimiento de desapego y desconfianza en el gobierno. Soluciones y mejores prácticas. La necesidad de afrontar de manera decidida los desafíos que plantean los conflictos de interés en el sector gubernamental es innegable. Nos sumergiremos en un análisis detallado de las estrategias y prácticas que se están implementando en todo el mundo para prevenir y reducir estos conflictos y así restablecer la confianza en la integridad del gobierno. Es esencial reconocer que abordar los conflictos de interés no es una tarea sencilla, pero existen medidas concretas que pueden marcar una diferencia significativa. Las regulaciones más estrictas juegan un papel fundamental al establecer un marco claro que rige las interacciones entre los funcionarios gubernamentales y las partes externas. Estas regulaciones pueden abarcar desde restricciones en las inversiones personales hasta la prohibición de recibir regalos y beneficios de entidades privadas. De esta manera, se crea un entorno en el que los intereses personales no puedan influir indebidamente en las decisiones públicas. Además, la transparencia se erige como un pilar fundamental en la construcción de un gobierno confiable y ético. Los procesos de divulgación transparentes garantizan que cualquier conflicto potencial sea identificado y comunicado de manera adecuada. La información accesible al público permite una supervisión más efectiva y brinda a los ciudadanos la confianza de que las decisiones se toman con base en criterios objetivos y en beneficio del bien común. Impacto en la sociedad. El impacto de los conflictos de interés en el sector gubernamental no se limita a las decisiones y políticas internas, sus repercusiones se extienden profundamente en la sociedad en su conjunto.
Es fundamental comprender cómo estos conflictos afectan directamente a los ciudadanos y cómo su resolución puede contribuir a una sociedad más equitativa y confiable. Uno de los impactos más notables se refleja en la confianza pública en el gobierno. Cuando los ciudadanos perciben que las decisiones gubernamentales son influenciadas por intereses personales en lugar de estar basadas en el bienestar colectivo, se socava la confianza en las instituciones. Esto puede llevar a un sentimiento de desapego y alienación, donde los ciudadanos dudan en participar activamente en la vida cívica y en el proceso democrático. Además, los conflictos de interés pueden agravar las desigualdades existentes en la sociedad. Cuando las decisiones benefician a unos pocos en detrimento de la mayoría, se perpetúa un ciclo de injusticia y exclusión. Esto puede tener efectos duraderos en la distribución de recursos, la accesibilidad a servicios básicos y la igualdad de oportunidades. Como resultado, los grupos marginados y vulnerables pueden ser los más afectados por las decisiones gubernamentales sesgadas. Estrategias para prevenir y gestionar conflictos de interés. Ahora, exploraremos en detalle una serie de estrategias efectivas que se han implementado a nivel mundial para prevenir y gestionar los conflictos de interés en el sector gubernamental. Estas medidas no solo son esenciales para restaurar la integridad en la toma de decisiones, sino también para fortalecer la confianza pública en las instituciones gubernamentales. 1. Regulaciones rigurosas y claras. La implementación de regulaciones sólidas y transparentes es un pilar fundamental. Estas regulaciones deben establecer límites claros para las actividades económicas y relaciones personales de los funcionarios gubernamentales. Al prohibir o limitar ciertas interacciones que puedan generar conflictos, se establece un terreno nivelado para la toma de decisiones imparciales. 2. Divulgación transparente. Los funcionarios deben estar obligados a divulgar sus intereses financieros y relaciones personales que puedan influir en su toma de decisiones. Esto crea una capa adicional de transparencia y permite que los ciudadanos y otros funcionarios evalúen cualquier posible conflicto. La divulgación también debe extenderse a los familiares cercanos para evitar cualquier intento de ocultar intereses indirectos. 3. Comités independientes de ética. Establecer comités independientes compuestos por expertos en ética y asuntos legales puede proporcionar una supervisión objetiva y asegurar que las decisiones sean evaluadas de manera imparcial. Estos comités pueden revisar casos de posibles conflictos y ofrecer recomendaciones sobre cómo abordarlos de manera justa y transparente. 4. Educación y capacitación continua. Proporcionar capacitación regular a los funcionarios sobre los riesgos y las implicaciones de los conflictos de interés es esencial. Esto asegura que estén conscientes de cómo sus acciones pueden afectar la integridad y la confianza en el gobierno. La educación también puede incluir ejemplos concretos de situaciones de conflicto y cómo deben ser manejadas. 5. Creación de un código de ética. Desarrollar y promulgar un código de ética específico para los funcionarios gubernamentales establece estándares claros de conducta. Este código debe enfocarse en la imparcialidad, la integridad y la transparencia en todas las acciones y decisiones. Cumplir con este código debe ser un requisito esencial para ocupar cargos públicos. 6. Monitoreo y auditorías. Establecer un sistema de monitoreo constante y auditorías regulares puede detectar posibles conflictos de interés en etapas tempranas. Esto permite tomar medidas preventivas antes de que los conflictos tengan la oportunidad de influir en las decisiones gubernamentales. 7. Protección de denunciantes. Fomentar un entorno en el que los denunciantes puedan informar sobre posibles conflictos de interés sin temor a represalias es crucial. La protección de los denunciantes promueve la rendición de cuentas y permite abordar los conflictos de manera eficaz. Conflicto de intereses en la función pública de Panamá. El conflicto de intereses en la función pública en Panamá es una situación en la que los intereses personales de un servidor público pueden influir en sus decisiones, lo que puede conducir a la corrupción.
La Ley 316 de 2022 regula las situaciones de conflicto de intereses en la función pública, estableciendo medidas para prevenir y regular estas situaciones. Algunos ejemplos de conflicto de intereses más comunes en la función pública en Panamá incluyen un servidor público que participa en la toma de decisiones sobre un contrato en el que está involucrado él mismo o un familiar cercano. Un servidor público que recibe regalos o favores de alguien que tiene intereses comerciales en una decisión que debe tomar. Un servidor público que utiliza su posición para obtener beneficios personales. El conflicto de intereses tiene un impacto negativo en la función pública, ya que puede conducir a la toma de decisiones que no están en el mejor interés del público. Por ello, es importante que los servidores públicos sean conscientes de los posibles conflictos de intereses y que tomen medidas para evitarlos. La Ley 316 de 2022 establece una serie de medidas para prevenir y regular los conflictos de intereses en la función pública. Estas medidas incluyen la obligación de los servidores públicos de declarar sus intereses. La prohibición de los servidores públicos de participar en la toma de decisiones en las que tengan un conflicto de intereses. La creación de un organismo encargado de investigar y sancionar los conflictos de intereses. La Ley 316 de 2022 es un paso importante para prevenir y regular los conflictos de intereses en la función pública. Sin embargo, es importante que los servidores públicos sean conscientes de los posibles conflictos de intereses y que tomen medidas para evitarlos, incluso si no están expresamente prohibidos por la ley. Si este contenido te ha resultado valioso y esclarecedor, te invitamos a expresarlo dando un me gusta y, aún más importante, suscribiéndote a nuestro canal. En Cacho y Asociados, nuestro compromiso es brindar información educativa en contabilidad, derecho y auditoría, y promover una gobernanza transparente y ética. Recuerda mantenernos cerca, porque en nuestro próximo video exploraremos más aspectos fundamentales en estos campos. Hasta la próxima entrega y gracias por ser parte de nuestra comunidad educativa.